Una de las narraciones presentadas al respecto al tema de no cortar las uñas y el pelo durante estos días es débil. ¿Cómo va a ser una narración débil un orden fijo en la religión? Muy buena pregunta. Yo sabía que esta narración era débil. A ver, el profeta Muhammad SAW dijo concretamente que aquellos musulmanes que tienen la intención de sacrificar desde el comienzo de Dhul-Hijjah hasta el sacrificio no corten las uñas ni el pelo hasta después de sacrificar, o incluso aquellos que no pueden sacrificar tampoco corten y se pueden asumir igualmente y tendrán recompensa. Lo dijo en otra narración. Antes de contestar, les recuerdo que ya expliqué en mi vídeo anterior el propósito de esto, os recomiendo que lo veáis. Respecto a la pregunta, se puede explicar en pocas palabras, sencillamente, este punto, que para la adoración en forma de ofrenda, no cortar las uñas y el cabello y después de eso haces el sacrificio, conectándolo al sacrificio o sin sacrificio. Por medio se entiende como una ofrenda, siendo un culto en adoración, se ofrecerá y está establecido en peregrinación mayor y en peregrinación menor. Prevalece como una sunna abrahámica práctica. Incluso ahora prevalece, está presente. Entonces es cuando digo que es un viejo tradición de ofrenda, es solo una referencia a algunos aspectos de la historia. En nuestra religión, esta es la religión que tenemos del profeta Muhammad, también incluye la peregrinación mayor y menor. Los cultos son una alegoría de las ofrendas, es decir, la forma de la oración es adoración, ayuno es obediencia. De manera similar, zakat y peregrinación son una alegoría de ofrenda. Ahí se presenta la ofrenda de la riqueza y aquí la ofrenda de vida. Así que este culto también es como una alegoría de ofrenda y esta adoración se ha convertido en mashru, es decir, se ha convertido en parte de religión práctica establecida. ¿Cómo? Véase en el caso de la peregrinación menor, véase en el caso de la peregrinación mayor, es una de las limitaciones que aceptas de no cortar los pelos y las uñas después de vestir el ihram. Junto con las otras cosas, nos lleva hacia el sacrificio, incluso sin sacrificio se ha convertido en parte de religión. Por ejemplo, en la peregrinación menor solo te preocupas de estas cosas, entonces incluso la ofrenda está completa y si haces el sacrificio antes de cortar tu cabello, incluso entonces es parte de la peregrinación menor. Esta es exactamente la situación de peregrinación mayor, con o sin sacrificio. Es un culto establecido y está presente entre los musulmanes. Esto prevalece como una sunna práctica antigua de peregrinación mayor y peregrinación menor. Lo primero que hay que entender es que la opinión no se basa en ninguna narración, más bien es una antigua sunna práctica establecida de los profetas. Por ellos los grandes eruditos lo recomiendan. Si la base fuera la narración, entonces la narración como bien se menciona en la pregunta, es totalmente débil y yo lo sabía. Así que algo que se establece como un culto con el estatus de una sunna, tradición práctica antigua, es decir, tradición práctica antigua, el Corán dice que si sus límites y se puede cumplir las condiciones, puedes ofrecerlo como nafal, es decir, voluntario culto, cuando quieras. El Sagrado Corán dice, es decir, puedes ayunar cuando quieras, podemos postrarnos cuando queramos, podemos inclinarnos ante Dios Todopoderoso cuando queramos. Nosotros podemos levantar para oración en cualquier momento para suplicar a Dios misericordioso, compasivo, eterno. Todas estas son formas de adoración, todas las que hay. Entonces, el profeta Muhammad ha emitido ofreció sacrificio, a sí mismo inauguró los takbir, que son parte para recordar a Dios, para rememorar y proclamar su grandeza en estos días de peregrinación. Para todo esto, sobre todo, esto también es recomendable que pueda hacerse, se puede hacer, lo considero como un culto recomendado, pero para mí ya se ha demostrado que en la peregrinación mayor y menor, por ejemplo, cuando el profeta Muhammad SAW dijo a nosotros de la oración obligatoria y es una sunna práctica establecida, así que ahora cuando me digas que, por ejemplo, que lea 2 rakas antes de la oración de Alba Fajr, entonces aunque
esta sea una narración desconocida, débil, no importará, porque es una cosa fija que se ha adoptado en la religión. Ahora tenemos que hacerlo como algo voluntario, y todas las formas de adoración se pueden hacer como voluntario. Para ello, ¿cuáles son las condiciones? Pues muy sencillo. Lo primero es que se debe probar en la religión como culto. El sacrificio fue probado como parte de la religión, como un culto, es sunna, es tradición práctica. De manera similar, los takbirat, recordatorios de Dios Altísimo de peregrinación, fueron probados en estos días del mismo modo. No cortar las uñas y el pelo y cortándolos después de que se hace el sacrificio. Esta es la vieja tradición de hacer ofrendas. La tradición de ofrendas puedes verlo en la Biblia y en otros lugares también, pero es diferente. ¿Dónde está eso para los musulmanes? Para los musulmanes esta tradición está entre peregrinación mayor y en menor, como un culto establecido, y ahora se ha convertido en algo probado en peregrinación, así que ya no es un tema de discusión. Eso es ahí. La verdadera pregunta es: ¿puede ser transformado? Es decir, ¿podemos hacerlo solo como adoración voluntaria? La respuesta es que sí, se puede hacer. Todo culto cuyos límites y condiciones se conocen se pueden seguir. Ahora, no puedes realizar la peregrinación menor desde casa porque se le ha fijado un lugar específico. Solo puedes circunvalar en la casa sagrada mismo. Incluso si haces como si fuera una adoración voluntaria, lo puedes hacer todos los días, pero no puedes hacerlo alrededor de cualquier mezquita, ya que se fijó un lugar para ello y solo está restringido a la Kaaba, la casa sagrada. Entonces, si las condiciones de un culto han sido fijo, un lugar solo se hará ahí, y aquellos que no tienen tales reglas pueden ser realizados en cualquier lugar. Por ejemplo, el sacrificio, usas el ihram, es decir, vestimenta de peregrinación al salir de la casa. Supongamos que te caíste en algún lugar, ocurrió algo que te impidió seguir. Lo primero será enviar el sacrificio para allá, como dice el Sagrado Corán. Si no hay forma de enviarlo ahí, ustedes pueden hacerlo esté donde esté. Al igual que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizó el sacrificio en lugar de Hudayba. Al no poder avanzar, lo encontramos en las narraciones, por ciertas circunstancias. Similarmente, todas las formas de adoración, una vez que se han convertido en parte de la Sharia, de la ley divina, para realizarlo en sí mismo como una adoración. No es necesario formar una sunna por separado. Es decir, para mí no es nada nuevo. Es como cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizó postración mientras leía el Corán. La base del argumento no es que sea una antigua tradición imperante de ofrenda. La base del argumento es que en la religión del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, con la aprobación del profeta, tanto la peregrinación mayor como menor se han convertido en parte de la adoración. Ambos son ejemplos de ofrenda de alegoría, y esta adoración es parte de ella y es sunna, tradición abrahámica continuada por el profeta Muhammad, así que se convirtió en parte de religión. Se hizo probado. Por ejemplo, los ayunos de mes de Shawwal también se discuten en la tradición, ya que las narraciones no cumplen los requisitos para ser probados necesarios, pero muchos eruditos lo han aceptado. ¿Por qué? Porque el ayuno ha sido aceptado como adoración, como una sunna, práctica establecida de todos los profetas. Se hace cargo de nosotros. Ahora nosotros lo hacemos como voluntariamente. Se ha mencionado incluso en una narración, así que es suficiente. Entonces creo que cuando surge una narración sobre adoraciones, cualquier decisión o orden del profeta Muhammad, entonces si hay una base frente mía que es sunna práctica, es una tradición práctica de los profetas, luego como un voluntario o un culto recomendado, entonces grandes eruditos no lo descartan, ya que su base es sunna establecida para ello. La aceptación es el camino. Esto fue sobre la base o justificación de la aceptación de esta narración. Ahora tenemos un minuto y entendamos lo que ha pasado por eso. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, ha comenzado un hermoso sistema y es muy compasivo con su comunidad. ¿Cuál es el pináculo de la adoración, de la ofrenda? Pues es
peregrinación mayor. En ello se utilizan diferentes componentes del todo. Parábolas de una ofrenda, es decir, ataste el ihram, vestimenta específica, diciendo, alzando la voz, estoy presente, diciendo, labbaik Allahumma labbaik, dejando atrás los asuntos mundanos, fuiste y estableciste tu campamento en Miná y levantaste tus manos en oración como un guerrero en Arfat. A la vuelta te quedaste en el lugar de Muzdalifa, como los ejércitos lo hacen, y has ido ahí como soldado de Dios Altísimo, le tiraste predigones a Satanás, porque es una parábola, al fin y al cabo, de la guerra contra Satanás en la peregrinación, que hacemos en la peregrinación, y al final hiciste el sacrificio, y luego se ha cortado el cabello, que no lo habías cortado antes, y las uñas, y terminas de esta forma la peregrinación, después de una circunvalación. Esto es lo que hacemos en la peregrinación, que os he resumido. Aquí hay una parábola completa. Tomando algunas partes de esta parábola de peregrinación mayor, se ha recomendado para los días normales la peregrinación menor. Y sabemos que en la peregrinación menor muchas cosas quedan excluidas, que no están incluidas. Es decir, no irás a Arfa, no acamparemos en Miná, que sí que lo hacíamos en peregrinación mayor, pero en la menor no lo hacemos. No arrojarás guijarros a Satanás. Así es la adoración de la peregrinación menor. Ahora bien, ni todo el mundo puede realizar la peregrinación mayor ni la menor. Esta religión es para extenderse en el mundo, así que para la gente común que no está presente en peregrinación y está en sus países y casa, Profeta Mohammed ha recogido unas cosas de aquí y los ha emitido por separado de forma simbólica para que todos podamos ser parte de la adoración de ofrenda. Por lo tanto, yo en mi ciudad, pueblo, adopto las mismas etiquetas como si estuviera en la peregrinación que adoptamos después de poner la vestimenta específica de peregrinación, y son relacionadas con hacer ofrendas. Y una vez puesto ihram, es decir, vestimenta, algunas etiquetas no son relacionadas con la ofrenda. Por ejemplo, no mantener contacto con la esposa está relacionado específicamente solo con la peregrinación, y la menor específicamente se afirma en el Corán, la rafasa o la fisuka o la jidala fil hajj, es decir, no está relacionado con la ofrenda, por lo que hemos tomado las cosas solo relacionadas con ella, y de esta manera las hemos continuado para las personas que no estamos presentes en la peregrinación. En ella se prosigue el sacrificio con gran cuidado, los takbirat, recordatorios para proclamar grandeza de Dios Todopoderoso, de los días de Tashrik, que son los días de peregrinación, son ordenados, y les ha dicho a la gente que en su parte esto se puede hacer con él, como en la peregrinación menor, realizado junto con el sacrificio. Hacemos todas las otras cosas, luego hacemos el sacrificio y luego nos rapamos la cabeza, cortamos el pelo y las uñas, y si no estamos haciendo un sacrificio, así que hacemos estas cosas también, y luego terminamos y hacemos circunvalación, tawaf, es decir, también. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un lugar de adoración. Así que estas son las cosas que hemos ido eligiendo, y después de adoptarlas, ¿cuál es el nuevo orden? Si uno no puede permitirse hacer la peregrinación mayor, entonces como ejemplo de ofrenda puede adoptarla como el pináculo de este tipo de adoración. Si no te lo puedes permitir, puedes seguir días ordinarios para hacer peregrinación menor, ya que la peregrinación mayor tiene días especiales fijados y necesitas bastante dinero. Y si estás sentado en casa como tú y yo ahora mismo, que son días de peregrinación, entonces ten cuidado de estas cosas, ya sea no cortar las uñas y el pelo antes del sacrificio. Y si no puedes permitirte ni siquiera el sacrificio porque no tienes condiciones económicas correctamente mejores, entonces con que abstengas de cortar las uñas de pelo hasta el día del sacrificio ya es como si hubieras hecho la ofrenda, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto sacrificio y estas cosas son recomendadas para sumar a este grande adoración de ofrenda, como los peregrinos simbólicamente que están presentes ahí. Nosotros lo hacemos desde nuestra casa, entonces cada persona se involucra a esto simbólicamente de adoración en todos los niveles. Yo lo veo de esta manera. Si alguien no está de acuerdo, los eruditos han tenido desacuerdos antes también, puedes optar por no hacerlo en función de su desacuerdo. Es así, en mi opinión, bajo las luz del Sagrado Corán y la Sunna y ciertos eruditos. Dios Altísimo sabe más.